Famor Botero, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, ¿cómo estás tú? Muy bien, súper. Qué alegría, qué privilegio, qué honor tenerte acá en este espacio que bien es académico, también tiene como un alcance muy especial en la universidad por parte de sus estudiantes, no dejarlo simplemente como un ejercicio, sino también que otras cosas están sucediendo en la tierra origen de todos sus estudiantes son de todo el mundo, para esta Universidad de La Rioja en España. Así que muchísimas gracias, Me encanta, gracias Pablo, por por la estar acá. invitación. Gracias a Muchas ti. gracias. Bueno, esta invitación y este espacio, pues lo vamos a enfocar un poco hacia el trabajo documental del que tienes muchísima experiencia claramente. Obviamente también tienes toda esta experiencia y trayectoria y bagaje con respecto a la ficción, pero nos vamos a centrar por acá porque creo que tu trayectoria aquí en el espacio documental es muy valioso, no solo para los Estados Unidos, que así creería yo que es como tu segundo país, tu segunda tierra, que Sí. te ha recibido y te ha dado tanto, pero también eres una voz de Latinoamérica por medio de este oficio maravilloso de la dirección y de la dirección documental. A mí me gusta hacer algo, Famor, y es dar una pequeña y rápida introducción con respecto al director, porque me parece fundamental poder ubicar al público, Claro, las personas que nos van a escuchar y a ver, con respecto al director, a la persona que tenemos aquí en conversación. ¿Te parece? vale. Claro que sí. Súper. Entonces, Famor Botero, cineasta colombiano nacido en Medellín y graduado de la Universidad de Full Sail. Famor Botero ha producido, dirigido, escrito varias de sus películas, varios de sus documentales y recibido además la atención y colaboración de personas muy importantes y muy influyentes en Hollywood, lo que es un orgullo total. Tienes tú un bagaje por allí desde los comienzos como actor, formado en teatro en California, eso es maravilloso, y luego Sí. como director, ¿no? Y ya dedicándote completamente a la creatividad de contar historias de la lucha y perseverancia del espíritu humano que han logrado inspirar a muchos a soñar. Esa es una frase poderosísima que por ahí me robé. Está un poco adherida a tu trayectoria. Sí. Cultivas un mensaje muy importante social en tus obras y resuena, ¿no? Con todo este carácter actual, creando conciencia, empatía y acción. Y desde los primeros proyectos creo que se ha visto eso. Tu primer documental, y me corregirás si es así, En busca de un hogar, ¿no? Que habla sobre las vidas de los indigentes en las calles de Orlando, Florida, y por el cual recibiste un reconocimiento muy importante del alcalde en ese momento, Bobby Dyer, y bueno, y hasta lo más reciente que has hecho en cine y un montón de cosas en docuseries que quiero mencionar por aquí, documentales importantes que tienes. Taking Home, Project Matt, Living Green, América del Mundo, Antártica, que es una de las más recientes, As Forever Live, Adóptame, Narcos Inocentes y docuseries importantísimas como Shark Week y My Ocean Story, y entre muchísimas más. Arranco con esta pregunta porque sé que eres un hombre curioso, inquieto. Yo creo que son eh, tópicos o pilares fundamentales en un director, la curiosidad y la inquietud, y esta cosa de contar historias. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico para ti? Bueno, primero que todo, gracias por esa introducción y saludos a todos. Espero que esta charla les sirva de mucho. De verdad que me encanta cuando tengo la oportunidad de hablar, sobre todo con estudiantes, porque recuerdo ser un estudiante y recuerdo mi universidad traernos estas personalidades y yo en un momento decía, Dios mío, ¿cuándo llega uno hasta allá? Y en realidad pasa en un abrir y cerrar de ojos si tienes la pasión y la determinación, ¿no? Que es las dos cosas que no se pueden quedar atrás. El lenguaje cinematográfico para mí es una manera de conectar con una audiencia sobre un tema que a mí me parece importante. Yo creo que el cine es una plataforma increíble para nosotros los contadores de historia, ya sea a través de la ficción o del lenguaje documental, de llegar con mensajes poderosísimos que llegan a tocar corazones y pues la idea es que cuando se entretengan y vayan al cine a ver X proyecto, pues que piensen, aunque sean 5 segundos, un minuto, si logras eso en una audiencia, pues mueves corazones y al mover corazones, pues puedes de pronto lograr generar cambios o discusiones, pues de situaciones que nos afectan todos los días en nuestro planeta. Yo creo que eso es lo que es para mí, es una manera de comunicarme.
Maravilloso. Tú tienes como la fortuna de haber salido, no quiere decir que los que estudiamos acá no significa igual, pero de alguna forma salir, hay una apertura allí de conciencia muy, muy importante. Famor, el haber estudiado fuera de Colombia ha enriquecido de alguna manera tu trabajo como cineasta. Mira, yo creo que yo no me di cuenta personalmente de este tema hasta que me lo empezaron a decir y sobre todo en Colombia, porque siempre que comparto alguno de mis guiones escritos, porque yo no me considero un guionista, pero pues he escrito todo lo que he hecho, desde los documentales hasta las docuseries, hasta las películas, todas las he escrito yo. Principalmente al comienzo de mi carrera por falta de fondos, ¿no? Me tocaba como hacer de todo. Entonces, una de esas tareas era, bueno, quiero hacer ese proyecto, pues me toca tener un guión. Entonces, pues nos toca aprender a escribir, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, sí. al compartir algunos de estos temas ya un poco más, vamos a decir, al regresar a Colombia, porque yo en este momento estoy viviendo en Colombia, y compartir estas historias, sí recibo mucho feedback de muchos productores que me dicen, tu manera de escribir sobre las historias de Colombia es muy universal. No, por decirlo así, no es tan regional. Yo creo que yo escribo de una manera muy global y yo creo que esto me lo ha dado pues esta oportunidad que tuve de vivir en un país donde hay muchas mezclas de razas y siendo un colombiano y más allá de ser colombiano, siendo un latinoamericano contando historias pues de los latinos, pues sí existe la oportunidad de tener experiencias que enriquecen posiblemente lo que escribes. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad de ver un poquito más allá, ¿sabes? Siento que sí me pasa y siento que sí es algo que ha sido un plus para mí. Maravilloso, desde luego. Y lo sé muy bien. En 2018 recibiste un reconocimiento muy importante como un influyente cineasta latino emergente, ¿no? Y CNN afirmó además que tienes un trabajo que ha sido notable e inspirador. Y eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Para qué o el cine se hace para quién en esa labor de audiovisual tan potente que tienes? Pues mira, yo siento personalmente, y yo creo que todos debemos de hablar de nuestra experiencia personal, después después de los festivales y después no sé, de donde sea que vaya la película, yo creo que el cine finalmente se hace para darle voz a las personas que no tienen voz, en realidad, para mí es así, porque no te imaginas el montón de proyectos que yo he hecho, que llego a países donde ni siquiera nunca he estado, en donde de pronto ni siquiera hablo la lengua, y hay una persona que viene y me dice, wow, yo soy esa mujer, o wow, yo soy ese hombre, o yo soy ese niño. Y finalmente, wow, qué magia, ¿no? Qué privilegio poder hacer eso. Entonces, para mí, que algún día se pierde esa conexión, pues siento que ya no haré cine. Bien, es importantísimo. El dar voz me parece un ejercicio muy potente, ¿no? Porque a veces estamos como en estas zonas de alguna forma de privilegio en medio de las mil cosas que nos suceden, pero el hecho de poder contar una historia y llegar a lograrlo, eso tiene un valor Gigante. valiosísimo para los que no la pueden hacer, gigantesco. Gracias. Es Sí. maravilloso. Ya metiéndonos aquí, ya encaminándonos con el tema documental, ¿qué es más complejo hacer, Fama? ¿Cine de ficción o cine documental? Uy, qué buena pregunta. Mira, yo empecé mi carrera en el cine documental. No a ver, tengo que ser muy honesto, no por elección. Yo tenía un guión ficción y yo hice mi primer trabajo largometraje siendo un estudiante de universidad, estudiando la carrera de cine, y yo veía tan complicado el tema de los fondos. Yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para conseguir todo este dinero que necesito? Entonces decidí que el cine documental me daba la posibilidad de tomar una cámara y empezar. Yo lo que necesitaba era empezar. Yo ni siquiera pensaba en llegar a una audiencia. Yo lo que quería era contar historias y en ese primer proyecto lo que quería era poder contar una historia para mis amigos de algo que me fascinaba. Entonces siento que el cine documental es más fácil en cuestión de que tú puedes arrancar y de hecho si no tienes los suficientes recursos para una excelente cámara o para la excelente iluminación, tú puedes encontrar un lenguaje
que comunique lo que estás diciendo con los elementos que tienes, ¿sabes? Yo creo que muchas veces, y sobre todo hoy en día, mucha gente, los nuevos realizadores piensan que tienen que tener lo máximo, lo mejor. Y créeme, yo ya en este momento de mi carrera quiero los mejores juguetes, las mejores luces, todo lo que sea, pero nunca se me olvida que lo básico es tener un personaje con una historia potente y una visión. Entonces el cine documental te da la facilidad de tirarte a la calle y arrancar a rodar una historia que si es potente, créeme que nadie va a decir con qué cámara grabaron eso. Si la historia es potente y mueve audiencias, lo último que la gente va a preguntar es con qué cámara rodaron. Entonces yo sí siento que el cine documental es más fácil de producir, por decirlo así, pero Ujú. vaya que hay una dificultad en el cine documental, en ese lenguaje, y es llegar a la verdad. Eso es bastante complicado. Cuando tú tienes un guión, Ujú. está escrito, hay un desarrollo, pero cuando tú tienes un documental, hay un tratamiento, hay un guión, hay una base, pero vaya que las cosas que te llegan te sorprenden. Yo en este momento estoy realizando un documental y he encontrado unas cosas maravillosas que han cambiado, ¿sabes? Le han dado un giro a la visión que he tenido. Así que yo creo que es más fácil producirlo, pero puede ser un poquito más difícil llegar a la realidad de los personajes porque no son ficción. Ujú. Y la gente cuando la estás entrevistando, cuando les piden que te abran el corazón, generalmente los primeros días de rodaje, la verdad no es tan real, porque es una verdad, tengo una cámara enfrente, un director, unas personas, tengo que verme bien, hasta que las personas no se Ujú. relajan y empiezan a abrir el corazón, es que esa verdad empieza a salir a la luz. Maravilloso eso que dices. Y en esa línea me lleva a mi otra pregunta, así muy chévere, y es con respecto a tu estilo. ¿Cómo defines hoy, Pam, Botero, hoy, cómo defines tu estilo cinematográfico documental? Yo pienso que mi estilo es muy complicado llegar a eso, ¿sabes? Yo siento que cada vez que veo mis proyectos empiezo a ver un estilo, pero no es porque yo decida hacerlo así, sino que empiezo a ver cosas que empiezo a repetir de diferentes maneras. Por ejemplo, en casi todos mis proyectos yo hago muchas reflexiones con los espejos y con los personajes mirándose en los espejos y cada vez que hay que llegar a una verdad, yo utilizo los espejos. De hecho, en este último documental que estoy haciendo, es la historia de un señor que se está quedando ciego y él no, mira, en 3 días de rodaje no se atrevía a utilizar las palabras, es que tengo miedo de quedarme ciego. Y no lo logré que lo hiciera hasta que lo volteé, hice que me mirara, que me mirara a mí a la cámara a través del espejo y claro, se está viendo. Y me dice, Dios mío, me voy a quedar ciego. Entonces yo siento que mi estilo puede ser un poco como que cada vez logro llegar más a ciertas cosas a través de la ficción o del cine documental, a través de la reflexión puede ser, y cada vez lo veo más reflejado en mis historias. Wow, tremendo, eso que dices, y eso es un, Me- un ejercicio muy poderoso, ¿no? Yo creo que la conexión ahí tiene que Sí, ser sí, sí. fundamental, ¿no? En este ejercicio documental, y creo que la tienes por pasión, por vocación, por creer, y repito, un poco por la curiosidad y como por esas ganas de alzar la voz por otros. Famor, ¿cuáles son esos referentes, esos directores extranjeros o nacionales también colombianos que te han aportado, que le han aportado ese recorrido audiovisual de Famor? Y en este caso puntual de tu trabajo como director documental. Mira, yo tengo una historia súper linda. Yo hice un proyecto en la ciudad de Miami con con todas las fichas habidas y por haber y como con todos los juguetes y le metí como toda la caña. Era mi primer cortometraje en donde yo sentía que tenía un apoyo bastante grande y yo estaba tocando el tema de la migración en Estados Unidos y era una ficción y se llamaba Los Ocho, porque en ese momento en los Estados Unidos había una reforma migratoria llamada Los Ocho y eran de 8 senadores con 8 reformas. Entonces construí una historia a través de 8 personajes y el día que lo terminé me tiro al suelo, literalmente llorando de la emoción. Acababa de salir el reportaje en CNN, que CNN para mí ha sido un impulso increíble y me suena el celular como a las 12 de la noche, o sea, tú puedes creer eso, a las 12 de la noche me suena el celular, contesto, vi que era de Los Ángeles, y yo, ¿aló? Y me dice, ¿Famor? Y yo, sí, y me dice, ¿hablas con Robin Cowie?
no sé si ustedes saben quién es Robin Cowie, pero yo estudié a Robin Cowie en toda mi carrera de cine, por ese gran éxito de La Bruja de Blair. Y yo cojo el celular y lo veo y Claro. ¿él, Robin Cowie? Y me dice, sí, disculpa que te llame a esta hora, pero es que necesito verme contigo porque estoy a punto de tomar una decisión de un proyecto y acabo de ver tu entrevista, acabo de ver una de tus películas y necesito hablar contigo. Y yo, sí, perfecto. Me lleva a Los Ángeles al otro día y este hombre, pues aparte de que me dio un trabajo en mi próximo proyecto documental, pues se convirtió en mi mentor y es mi gran amigo. Entonces, tengo siempre que hablar de él porque este señor me enseñó muchas cosas, entre ellas la virtud de la paciencia en esta carrera y el creértela, porque es que todos los días alguien nos dice que no, todos los días alguien nos cierra la puerta, todos los días es tan complicado hacer cine independiente y si tú no tienes claridad en que te la crees y que tienes como esa serenidad para esperar, de verdad, créeme que es muy complicado, ya es complicado y es mucho más complicado. Entonces yo tengo que mencionar a Robin Covey porque de verdad que ha sido una gran referencia, se ha convertido en un gran amigo y ha tenido mucha influencia en mi carrera. Genial, genial eso que dices. Esas referencias son extraordinarias cuando se tienen muy cercanas y como que hay un grado de lealtad en ese discurso, en ese lenguaje que uno tiene constantemente, como con estos mentores que son indispensables, porque ellos son los que Claro le que sí, van dando de alguna forma techo a ese piso que uno mismo construye y eso es genial. La claro que sí. sensibilidad juega un papel muy importante en el cine documental. ¿Qué tanto es esa sensibilidad? ¿Qué tanto debe Oh, haber allí? muchísima, muchísima. Tienes que tener sensibilidad con lo que está pasando, con el material que estás escribiendo cuando arrancas a producir un documental o a escribirlo. Si no existe esa sensibilidad y esa conexión con tu alma, con tu ser, el documental va a carecer de esa esencia. Esa sensibilidad es importantísima. Yo he tenido la oportunidad de hacer proyectos los cuales no nacieron de mí, por decirlo así. Varios de los proyectos que he hecho para el canal de Discovery me han llamado y me han dicho, mira, queremos que dirijas este proyecto, este documental o esta serie. Me llega el guión y muchas veces no tienes como una conexión real con el proyecto, porque yo sí siento que cuando escribes algo que quieres llevar al cine, tiene que nacer de ti de alguna manera o te conecta contigo de alguna manera, porque si no es así, lo vas a dejar ir, porque es tan complicado realizarlo que lo arrancas a los meses y después si no tienes la pasión, pues lo dejas ir. Entonces yo he sido muy cuidadoso, Gina, en escoger temas que me lleguen al alma porque sé lo complicado que puede ser y si no lo llevo en el alma y todo el mundo se me baja del barco y me deja tirado y si yo no tengo la pasión, pues yo también lo voy a dejar tirado. Entonces, afortunadamente, nunca, hasta el día de hoy, y toco carne y madera, lo que sea, nunca he dejado proyecto tirado, pero es complicado. Entonces, yo siento que es importantísimo, de verdad. Muy valioso lo que tú dices. Famor, de toda esta trayectoria que tienes, de todos estos documentales, decir que elijas uno es muy difícil porque todos son como hijos de verdad, porque salen del Sí. alma y hay otro tipo de relación, mucho más energético, mucho más espiritual. Pero ¿cuál ha sido ese documental que te movió de principio a fin que tú dijiste, oh, esto Por Dios. es documental? Yo, Sé que es yo muy creo que difícil. es muy difícil, pero yo te tengo la respuesta. Yo creo que todos tus trabajos te dan emociones diferentes, todos, hay unos que te llenan de orgullo porque fueron tan complicados realizarlos que tú dices, Dios, lo logré y te dan como más alas para continuar. Mi primer documental, que como producción, de hecho es el que más carece de producción, porque fui yo con una cámara y jamás en la vida pensé que el documental se fuera a ir viral. Yo me gradué un jueves, el documental salió en cines en Estados Unidos como el sábado o el domingo. Eso es una cosa que yo decía, yo no lo puedo creer. Yo decía, no, yo no quiero que lo distribuya. Era a ese nivel, porque pues para mí era como un trabajo de estudiante, pero tuve la fortuna, y digo la fortuna porque el documental cambió vidas, de que la Casa Blanca escuchara del tema y una de las voceras de la Casa Blanca se uniera al documental. Entonces, cuando ese documental salió en cines, Gina, yo no te puedo explicar lo que yo sentí al llegar a esa alfombra roja con, con estas personas indigentes y niños y ver a los medios, a Fox, o sea, a CNN, a todo el mundo y ver cómo
tu pasión y tu trabajo le cambia la vida a la gente y luego ver cómo sale en una pantalla grande y el aplauso y la emoción de la gente, como fue mi primera vez en vivirlo, y aunque he vivido momentos hermosos y tú y yo hemos vivido momentos Ujú. iguales con un proyecto que hicimos juntos, Gina, es una cosa que yo no lo puedo explicar, el ver a mi madre, a mis hermanas, a todos los indigentes y como ver esa emoción de esa comunidad latina en ese momento, en ese teatro, decir, están haciendo un nuevo director, creo que Wow. nunca ningún proyecto más me lo ha dado y ese es con el documental Take Me Home que en Colombia lo publicaron como En Busca de un Hogar. Wow, qué momento, qué Uy, momento. Y te lo agradezco que lo compartas acá. Había escuchado algo también de eso, pero eso es precioso porque toma otra forma y se empieza a entender el camino. La virtud de la paciencia aparece y empieza a ser importante entender que hay un proceso, que hay un camino, que hay que hacer cada uno individual. Y eso yo creo que es lo mágico, ¿no? Cuando los caminos no se y, y, repiten. y, y, Exacto, y te da unas fuerzas porque yo recuerdo que yo ese documental lo edité en la cocina de mi mamá en la mesa. Yo no tenía ni cómo hacer el render final, ni cómo ir a un teatro a ver cómo había quedado la colorización. Yo decía, Dios mío, no, ni siquiera puedo ver cómo quedó porque no tengo los recursos para hacerlo. Lo mandé y así salió en cine, ¿sabes? Y fue un momento mágico. Yo decía, no puedo creer. O sea, era como lograr hacer un proyecto tan tangible que yo decía, Dios mío, soy capaz, porque casi que lo hice solo y fui capaz. Entonces salí de ese cine, mejor dicho, con todas las fuerzas, las ganas y bueno, pues 10 años después aquí vamos. Maravilloso, hecho con el corazón, con las pinzas del corazón, dice por ahí un Eso amigo sí. mío. Eh, Famor, ¿por qué a veces es tan difícil hacer cine en Colombia ficción? Pero ¿por qué es también a veces tan difícil hacer cine documental en Colombia? Mira, yo creo que nosotros como país todavía no somos una industria, nosotros somos una industria para las producciones del extranjero que vienen y disfrutan de nuestros incentivos, de nuestro maravilloso país, de nuestras maravillosas historias. Yo de verdad tengo un problema, y no solamente hablo de Colombia, sino de los países latinoamericanos en sí, que tenemos una cultura tan rica, que vienen producciones gigantes de Hollywood y cuentan unas historias de nuestros pasados increíbles y las llevan y las explotan y ganan Oscars y ganan del todo. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Qué es lo que no nos permite a nosotros contarlo? Si una persona viene y no sabe nada de nuestras comunidades y de un momento a otro llegan y explotan nuestras comunidades indígenas y ni siquiera compasión y el proyecto queda tan bien y se lo llevan y chao Colombia y bye. Entonces yo sí creo que primero que todo no tenemos una industria fuerte para nuestros directores y realizadores nacionales. Para que haya una industria tiene que haber distribución. Nosotros podemos hacer todas las películas del mundo, pero si nadie las está distribuyendo fuera de nuestro país, nunca seremos una industria. Nosotros de verdad que yo quisiera, y yo hablo esto con mis amigos todos los días, me parece excelente que distribuyamos en Colombia, que apoyemos le demos riqueza a los canales regionales, pero esos proyectos tienen que salir de Colombia porque si no, como artistas no crecemos, no podemos vivir, no podemos comer y siempre estamos sufriendo por el próximo proyecto. Entonces, eso es uno. Primero que todo, no tenemos una distribución y segundo que todo, no tenemos esa divulgación, ¿sabes? Por ejemplo, vas a México y en México se hace un proyecto mexicano y si hay una película en cines de Hollywood, todo México primero va a ver su película mexicana porque ellos Wow. apoyan su cultura. Pero en Colombia no tenemos eso. En Colombia, si está una película colombiana y una película de Marvel, la gente toda va a ver la película del otro y hacen rico al otro que ni siquiera sabe nada. O sea, ni siquiera han venido a Colombia, por Dios. Entonces nosotros tenemos que enorgullecernos de nuestra cultura, saber que hay historias fascinantes que salen al cine, que cuentan son parte de nuestra identidad y tenemos que apoyarla. Y el momento en el que eso pase y hagamos un shift, y ese shift no es solamente de la comunidad, tiene que ver con nosotros los realizadores, tenemos que educar a la gente, que vengan a ver nuestras películas, que las conversemos, que no les gustó, bien, que no te gustó, por qué no te gustó, ¿sabes? Yo creo que hay que Ujú. ponerle más atención a la conversación que no está pasando, porque simplemente creen que nuestras películas no son buenas. Es así,
Es así y es una pena, ¿no? Y es una discusión diaria, pero y alguien toma un poco como esa lideranza de decir, ok, vamos a hacerlo y hay mil obstáculos y entonces se agota la gente. Entonces, claro, hay que empujarnos y empujar todos Pero mira que al tiempo. yo he tratado de unir a varios amigos directores y actores y les he dicho, hagamos una campaña en donde le pongamos la cara a la gente y le contemos por qué es tan importante ir al cine y nadie me copia. Como que sí, sí, por Sí, favor, hagámosla. sí, Sabiendo que nos beneficia a todos nos beneficia. completamente, completamente. Tengo fe que ese día llegará. Tengo Y fe yo que también. ese día Créeme que llegará. estamos trabajando mucho. Lo sé que estás trabajando muchísimo en eso. Famor, lo ideal de un cineasta o de un realizador, ¿no? En este caso de un director documental, es escribir y producir lo que dirige. ¿Facilita un Todo, montón de cosas? yo pienso que todo tiene que ver con los fondos, Gina, porque si yo soy un realizador y no soy un buen escritor ni un buen productor y tengo el dinero para tener un excelente guionista y un excelente productor, yo me voy por ese camino. Pero si yo soy un realizador nuevo y tengo una excelente historia y no tengo este apoyo, yo lo que hago es escribo un tratamiento, trato de llegar a una historia, la comparto con mis amigos, les gusta, que no les gusta, trato como de tener ese feedback Ujú. y yo mismo me la produzco, ¿sabes? Yo mismo arranco con el tema, obviamente si no hay fondos, porque yo, por ejemplo, tengo amigos que llevan 5 años esperando los fondos para un documental y no les llegan y no les llegan y no les llegan y siempre me hacen el mismo pitch y yo le digo, ¿qué has hecho diferente? No, pues estamos recogiendo los recursos o que hay algo que no está funcionando y que tenemos que cambiar. Entonces, yo pienso que tenemos que poner las cosas en perspectiva. Yo tengo este proyecto y es una excelente historia y no tengo cómo escribirla. Me voy a pasar 10 años esperando que alguien me la venga a escribir. Eso nunca va a pasar. Aparte, si somos nuevos, nadie nos va a dar esa oportunidad. Es muy complicado. Pero si tenemos un poco de recursos, si sabemos escribir un poco, si tenemos amigos a los lados, yo me empiezo a armar el guión, yo empiezo a preguntar, ¿te gusta, no te gusta? Y yo empiezo a decir, bueno, ¿qué necesito para producir esto? Es un documental que pasa en la esquina de una señora que se perdió. Bueno, pues tengo que empezar como a preguntar y eso es empezar a producir, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que yo creo que a veces tenemos que ver las cosas más pequeñas de lo que son para que logremos poco a poco como llegar a las metas, porque es que si empezamos por esto y no tenemos los recursos, jamás lo haremos. Entonces empecemos pequeñito, ¿sabes? Y vamos, y tú me has visto hacer eso, Gina, como empecemos Lo sé. pequeñito y tratemos Sí. como de crecer, ¿sabes? Y miremos que nos encontramos en el camino y a veces es sorprendente. El documental en el que estoy en este momento es un documental de Sundance, del Festival de Cine de Sundance. Y cuando ellos me llamaron para producir para dirigir el documental y yo leí el guión y leí todo el material, pensé dentro de mí, qué diferencia, qué diferente es mi feedback en este momento al feedback que yo daba dentro de 10 años. Posiblemente 10 años atrás yo hubiera dicho, gracias, lo hago como está. Pero en esta vez dije, gracias, me encanta, pero siento que necesito ser parte de la escritura, necesito ayudarlo a producir, porque si no pierde mi esencia. Y siento que en este documental, la misma producción ha visto cómo el documental creció, claro, porque le pones toda tu pasión y cuando eres parte de la escritura, de la realización, pues tienes muchas más oportunidades de llegar a verdades que de pronto ellos no habían visto. Estoy de acuerdo contigo. Y cómo ese camino, cómo ese trayecto, cómo ese contexto social, cultural, cómo ese entorno geográfico afecta y madura de alguna forma también nuestros puntos de vista. Así que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Vamos, ser fiel a tu tipo o a tu cine documental, ¿ha sido una virtud o un desafío? Un desafío. Siempre es un desafío porque cuando haces cine documental independiente hay muchos desafíos, específicamente con la distribución y con la financiación. Entonces muchas veces tienes que hacer cosas que de pronto no estaban planeadas o tener cosas que de pronto querías una cosa y de pronto te tocó hacer otra cosa y entonces tienes que encontrar la magia en esa cosa que no es aquella gran cosa que querías, pero tiene que parecer aquella gran cosa. Entonces siempre es un desafío lograr contar con las cosas que tienes,
que de pronto no tienes todos los recursos, todas las cámaras o los lentes que deseas, o de pronto no te puedes ir a otro país a grabar algo que quieres grabar y se convierte en un desafío, Ujú. ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces yo pienso que más que una virtud es un desafío, y el desafío en nuestra carrera es, yo creo que lo que nos mantiene vivos, ¿sabes? Pienso que es lo que nos mantiene con pasión, porque si no hubieran desafíos y todo fuera una virtud, yo pienso que no tendríamos como esa construcción del luchador, del guerrero, que nos dicen que Ujú. no, y claro que sí, ¿cómo que no puedo? Entonces yo sí siento que es un desafío. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que enriquece muchísimo los proyectos, los alimenta de una manera súper contundente. El crítico del cine de ficción es severo un poco, ¿no? Pero ¿cómo es ese crítico del cine documental? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Tú te refieres como aquí en Colombia, cómo ven el cine documental o cómo? Sí, el crítico que tiene la oportunidad a través del periodismo hacerlo, el crítico social, el crítico, Yo el es que, pueblo, la gente. ¿Cómo lo sientes? yo es que tengo un tema porque yo siempre voy a cine todas las semanas y veo de todo tipo de cine, sí, del cine más producido hasta el cine más de casa, porque me parece que es interesante y de todos los proyectos uno aprende muchísimo. Y yo soy cero criticón y puede ser que no me guste, puede ser que yo, de hecho el otro día fue a cine y vi una película colombiana y salí del cine un poco desilusionado. Y dije, wow, me estoy convirtiendo en ese crítico que siempre critiqué. Entonces, para mí es complicado, pero hablando específicamente de las personas que critican, yo siento que para ellos es una virtud poder sentarse a criticar un proyecto del cual no fueron parte, del Sí, cual no sí, supieron sí, sí. absolutamente nada de lo que pasó. Entonces, Dios mío, qué virtud, porque yo no siento que sea un desafío, pero específicamente en nuestro cine documental, yo siento que a veces nos frena, ¿sabes? Esas críticas que nos hacen nacionalmente con nuestros proyectos frenan que nuestros proyectos no lleguen donde tengan que llegar, porque desafortunadamente una mala voz puede hacer cosas desastrosas en un proyecto. Y mira, yo por ejemplo he tenido películas en donde un crítico le ha dado súper duro y otro en otro país ha dicho cosas maravillosas. Entonces, Pasa es muy mucho. complicado. Yo trato de verdad de a no ser de que esté en un cuarto y esté hablando de uno de mis proyectos y me toque escuchar, trato, Gina, ya de no escuchar esas críticas porque siento que más que construir dañan. Y estoy tratando en estos últimos años de que todos los proyectos audiovisuales que hago, ya sean ficción o documental, sean exactamente como los quiero, y si a alguien no les gusta, lo respeto con todo el cariño y el amor del mundo, pero no voy a cambiar algo que hice, ya sea que hice como hice, ya sea por los recursos o porque no tenía como, o porque lo quise hacer así, pues no cambian Ujú. absolutamente nada esa crítica, ¿sabes? Súper, sí, y eso es un poco, ¿no? Por ahí Oscar Wilde decía en algunos de sus textos si la crítica es positiva o negativa, ¿no? Y se armó toda una discusión con base en eso. Entonces, estamos de Sí. acuerdo. Esto de criticar está ahí. De todas maneras, siempre Robin Covey me dice, bien o mal, lo que importa es que hablen de tus proyectos, bien o mal, lo que importa es que hablen. Entonces yo sí siento que me gustaría humildemente decirle a los críticos una cosa, está bien que critiquemos, pero tratemos de terminar en algo positivo, ¿sabes? Porque la idea es empoderar a nuestros realizadores a que si la película estuvo mala, que se tiren una segunda o una tercera mejor, pero si les damos tan duro y no los empoderamos, son nuestros artistas nacionales que le están poniendo el alma, ¿sabes? Entonces también hay que tener una balanza. Total, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para ir terminando aquí ya nuestra entrevista, que quisiera que fuera más larga, la verdad, porque La he mil disfrutado. cosas total, mil cosas que conversar contigo, Famor. ¿Qué consejo le darías a esos nuevos directores y directoras que vienen ahí en el camino? Primero que todo, que tengan la determinación suficiente para decir, soy director, si estoy en la escuela en este momento y mi misión es ser director audiovisual, que se lo digan ya, que no se lo digan cuando se gradúen o cuando hagan un proyecto. Tú eres director en el momento en el que tienes la convicción de entrarte a una escuela a estudiar y a convertirte en productor, en escritor, en actriz, en lo que sea. Eres en el momento en que entraste y te lo tienes que empezar a creer, porque una vez salgas de allí,
nos vamos a encontrar con un mundo un poquito cruel y si no somos fuertes, no, pues van a llegar muy fácilmente y nos van a destruir. Entonces, determinación, chicos, full determinación, full propósito. Recuérdense en todos los días, yo soy director, yo soy actriz, yo soy escritora, yo soy esto, yo soy lo otro. Créanselo en el baño, mírense, porque tienen que tener esa convicción, ¿sabes? Y yo creo que ante todo, la serenidad para tomar las decisiones que necesitamos. Mira, te lo doy. Mira, acá tengo un tatuaje, ¿sabes? Cuando dice Take Me Home, era todo tan caótico y yo sentía que todo se me salía de las manos y yo una vez salí caminando por un lago y yo empecé a tirarle 1000 piedras al lago y cuando empecé a ver el agua así, yo decía, así es mi vida, porque todo es caótico, ¿qué hago? Y de un momento a otro, Claro. el agua, y de un momento a otro el agua hizo así, se quedó completamente serena y yo podía ver más allá. Y Ujú. desde ese día comprendí que la serenidad era una virtud de la cual yo me tenía que apoderar para poder lograr lo que quería hacer, porque yo tengo sueños gigantes en el cine y en el mundo, no solamente en el cine. Entonces, creo que tener serenidad y tener esa personalidad y esa cosa que aunque te estén insultando y te estén diciendo lo que sea, tú tienes que pensar, estoy haciendo una película, estoy haciendo un documental, dentro de un año cuando esto salga en cines, esto no me va a importar, ¿sabes? Tener esa serenidad y esa determinación y mucha pasión. Escojan temas que les apasionen, no escojan temas que no les apasionen porque es complicado realizarlos y si no tenemos la pasión, nos vamos a bajar del barco con toda la gente y nunca lo vamos a realizar. Estamos de acuerdo. La calma del ímpetu, ¿no? Oh, te aclara un montón de cosas. Y en la armonía de tu respuesta, que está bellísima, Famor, gracias. ¿Cuál es esa pregunta que debe hacerse un director documental en este caso? Uy, qué buena pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Yo pienso que para mí, en lo personal, cuando me llega una historia o quiero hacer una historia y llevarla al lenguaje documental, para mí es esta historia empieza en la oscuridad, pero con este trabajo sale a la luz o no, o es en la oscuridad y termina en la oscuridad. Si esa historia para mí como ser humano o como artista viene de la oscuridad y sale a la luz, me parece que voy a tener la oportunidad nuevamente de llegarle a una audiencia y tocar un corazón. ¿Sabes? Ujú. Entonces, para mí, es ahí, es como de algo muy negativo, tratar de hacer algo muy positivo con estas herramientas que me dio la vida de poder contar historias. Y para mí eso es lo esencial. Y aún en la ficción, ¿sabes? Me gusta en la ficción poder tener cosas que sean reales, que toquen esencias, que nos cuestionemos como sociedad, que entretengamos, porque pues nuestra misión es entretener aún con el cine documental, pero que sí haya una profundidad. Y para mí, la Ujú. profundidad tiene que salir de la oscuridad y llegar a la luz. Aún para mí, me tiene que enseñar algo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Famor, gracias, me siento tremendamente orgullosa de tenerte en este espacio, porque te conozco hace muchísimos años, me diste la oportunidad de estar como actriz en mi primera película en la vida, y eso Qué tú lo bien. sabes como lo llevo yo en el corazón, así que te abrazo con mi corazón, gracias infinitas, gracias por tu arte, por todo lo que haces. Si ya has hecho cosas increíbles, lo que viene es mejor, sin duda, porque eres un tremendo trabajador, creativo, Amén. ingenioso, que le apuesta y que cree. Y esa es la palabra más poderosa que puedo adherir a esta conversación y que puedo adherirte. ¿No? Claro que sí. Crees y creas. Y eso es Claro maravilloso. que sí. Y Gracias. créansela, créansela, crean en ustedes mismos. Gracias, Gina, de verdad ha sido un placer hablar contigo. Me encanta verte y bueno, saludos a todos y bueno, por ahí nos veremos. Besos para ti y para Abrazos. todos. Chao, chao. Gracias. Mil besos. Chao, chao.